Pues muy buenos días para todos. Estamos en la conferencia cuyo título es Generaciones bendecidas en Cristo, y eso se está estudiando con base en la primera epístola de Pedro. Y en esta hora, pues nos corresponde estudiar el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Nos habla esta porción acerca del sacerdocio. Y me gustaría iniciar contando que mi conversión ocurrió por el testimonio de una buena familia cristiana, una familia donde los principios que vamos a ver se podían palpar. Y para mí, que no había mirado la Biblia, o había mirado muy poco la Biblia, fue como una predicación sin palabras. Bueno, también me compartieron, pero el ejemplo, haber visto el ejemplo fue algo que me impactó mucho y que me fue conduciendo poco a poco al Señor Jesús. Y creo que ahí radica la importancia de un buen hogar cristiano y la importancia del tema que estamos tratando. ¿Cuándo empieza realmente la preparación para un buen hogar y los principios que vamos a ver? En realidad no empieza el día del matrimonio. En realidad empieza en la vida de solteros de cada uno de los dos. Cuando cada uno de los dos busca obedecer estos principios en su propia vida, y en esta búsqueda, en esa vida activa con el Señor, en esa relación viva con Él, busca a la pareja que Él tiene para su vida, en comunión con Él, dependiendo de Él. Y si es así, entonces al entrar en el noviazgo, ya se entra con una experiencia en estas cosas, en estos principios de vida cristiana, inclusive ya en el sacerdocio, en el ejercicio del sacerdocio. Entonces será más fácil edificar una familia sobre esa base. Luego, en el noviazgo, si todo se pone en las manos del Señor, se sigue su guía, se sigue en dependencia de Él en todos los pasos del noviazgo, en los planes, en los propósitos. Se conversa ampliamente acerca del aspecto espiritual, pues el resultado es que se van sentando las bases de lo que será un buen hogar. Luego, al casarse, haciéndolo en la presencia de los creyentes, de la congregación, hacerlo en plena comunión con Él y también en la relación con el Señor, ya dispone el corazón para todo lo que viene en la vida de casados. Entonces, cada decisión que se toma después se puede hacer en dependencia del Señor, incluido lo de los hijos, lo de tenerlos y lo de criarlos. Estas son las bases realmente de un matrimonio cristiano fundamentado en estos principios de primera de Pedro, 2, versículos 1 al 10, que vamos a ver enseguida. El estudio que vamos a tener ahora es sobre el sacerdocio y la familia. La familia como el sitio donde nos preparamos todos para ejercer nuestro sacerdocio en la congregación, cuando nos reunimos con otras familias alrededor del Señor y allí ejercemos nuestro sacerdocio. En primer lugar, vamos a ver el fundamento que vemos en esta porción.
Esta porción la veremos en 3 partes y esta es la primera, poniendo el fundamento. En esta porción, en estos primeros 3 versículos, nos centraremos en estos 3 verbos que están allí: desechar, desear y gustar. Leamos los versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Allí están resaltadas los 3 verbos que nos guiarán en este estudio de la primera parte. El primero es desechar, y está en el primero de los 3 versículos. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si tenemos que desechar es porque lo llevamos impregnado. Y es una cosa que está dentro de nosotros, que sigue dentro de nosotros y que es necesario vez tras vez, día tras día, estarlo desechando. También cuando nuestros hijos vienen al hogar y crecen, notamos que les hemos heredado eso y que en sí mismos ya lo traen. Entonces es necesario ir corrigiendo, ir guiando para quitar esas cosas. Si no lo hacemos activamente, entonces crecerá. Tal como al tener un terreno no se queda sin nada, sino que empiezan a crecer malezas, y para poder sembrar algo que valga la pena, cultivar un fruto que valga la pena, necesitamos limpiar la maleza y estarla limpiando. De la misma manera tenemos que desechar esto que llevamos impregnado en nuestro ser, todos los miembros de la familia. ¿Qué son? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Esas 3 cosas están muy relacionadas entre sí. Se trata de presentar una apariencia que no tenemos. Se trata de buscar detrás de lo que vemos más de lo que vemos. Eso es lo que es la malicia. Y luego, después de estas cosas que básicamente son engaño, tenemos las envidias, que también es una cosa que crece en nuestro corazón, querer tener lo que otro tiene y no estar contentos con lo que el Señor nos ha provisto. Y luego todas las detracciones. Las detracciones, según el diccionario, son las murmuraciones, difamaciones de otras personas, maledicencias. Todo eso son cosas que tenemos que desechar porque aparecen por sí mismas dentro de nosotros. En la fotografía vemos una familia en la comida. No todas las familias tienen esta costumbre de comer juntos, pero es una buena costumbre. Es bueno tener con regularidad un tiempo para concentrarnos en nosotros mismos, olvidándonos de las cosas de fuera y poder conversar. Y de esa manera, con la comida, con la conversación, se abre, se crea un ambiente adecuado para luego leer la palabra, orar juntos. Es importante la comida juntos. Pero también puede ser un momento en el que compartamos lo que somos, lo que tenemos, y si es malo y si no hemos desechado adecuadamente estas cosas, pues allí en este ambiente también pueden cultivarse, hablar de otras personas, mostrar envidia por lo que tiene el vecino, por lo que tiene el de allí,
mostrar engaño, mostrar malicia, y los niños van creciendo en ese ambiente y lo van incorporando a su propia vida. Y luego, cuando ellos crecen, salvo una acción especial del Señor, o que ellos lo vean, o que haya una enseñanza sobre eso, y que quieran salir de esa conducta, lo seguirán perpetuando en sus propias familias. Entonces, sí que es importante desecharlo. El esposo puede ayudar a la esposa en desechar esas cosas, la esposa al esposo también, y luego juntos a los hijos, de tal manera que podamos agradar al Señor en esta primera acción de desechar. Vamos con la segunda, que es desear como niños recién nacidos, es decir, ardientemente, la leche espiritual no adulterada. Estamos hablando de la palabra de Dios, de desear la palabra de Dios con el mismo anhelo que un recién nacido busca el alimento. El recién nacido ha sido un ejemplo muy bien cuidado y buscado por el apóstol Pedro para mostrarnos cómo debemos buscar la palabra. Los niños cuando ya crecen, algunos pierden el apetito, no es tan fácil que coman, pero el niño recién nacido no tiene ese problema. Nace con ese deseo de satisfacer, pero de una forma, con todo su ser, anhela la leche materna. Y con ese mismo anhelo es que nosotros debemos buscar la leche espiritual, que es las Sagradas Escrituras. Es curioso que el significado de la palabra no adulterada sea pura, sin engaño. En el versículo 1 habíamos visto el engaño, que es una cosa para desechar. La palabra de Dios es pura y es sin engaño. Es lo que necesitamos para, en vez de lo que desechamos, poder adquirir. Con desear, con este hecho de desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, podemos crecer para salvación. Es muy importante entender que la vida cristiana no es estática, es un crecimiento. Y así como nos alimentamos diariamente para poder crecer, también necesitamos la leche espiritual para crecer espiritualmente. Me gustaría, porque considero muy importante, que miremos esos versículos que aparecen ahí en Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, que forman lo que los judíos llaman la Shema. Esos versículos son tenidos como tesoros para ellos, y hay una costumbre que tienen, y es poner escritos en una cajita estos versículos y ponerlos dentro de la cajita, y la cajita ponerla a la entrada. En casi cada casa judía hay una cajita de estas. Su nombre es Mesusa, y que contiene el Shema. Y el Shema son estas palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que me voy a permitir leer. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,
y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son muy conocidos entre los cristianos también estos versículos. El lugar que debe tener la palabra de Dios en nuestros hogares. En primer lugar, guardada en el corazón de los padres. Eso es lo primero. Transmitimos mucho más con el ejemplo, con la realidad de nuestras intenciones, de nuestros gustos, que con lo que decimos. Entonces, si hay delicia y amor por la palabra de Dios en el corazón del Padre, esto ni siquiera se tiene que decir al Hijo. Él ya buscará, él ya tiene ese ejemplo, ya ha aprendido qué es para su Padre importante y lo aprenderá. La palabra en el corazón. Y luego repetirla. Repetirla. Eso es un trabajo de perseverancia, de paciencia, de constancia. Repetirla a la familia, estando en la casa, porque en la mesa es un buen momento para hacerlo, pero no es el único momento que se comparte en una casa. Hay momentos en que uno está en el salón, en la sala, o en el dormitorio, o en cualquier otro lugar de la casa, o en la afuera, y en todos esos momentos hay ocasión para mostrar de qué manera la palabra de Dios se aplica a las diferentes situaciones de la vida. El Señor dice, repítelas a la familia en la casa. En una forma sistemática se puede hacer en la mesa o en cierto momento que tomemos al día o por lo menos regularmente con la familia para leer la escritura, orar juntos, idealmente cada día, pero también en otros momentos. Mira, el Señor dice tal cosa en su palabra, el Señor dice esta otra. Y sobre todo relacionando las situaciones del diario vivir con la escritura. Repetirás a tu familia en casa, en el camino, cuando vas, cuando viajas, cuando vas en un vehículo, cuando vas en un avión, en fin, por el camino. Ahí también hay situaciones en las que se puede reconocer al Señor y recordar delante de los hijos porciones de la Escritura que pueden dar luz en la situación. También al acostarse al final de un día, a lo mejor con vivencias, experiencias difíciles, qué bueno es poder escuchar esas experiencias, cómo ha vivido el niño esa situación, esas situaciones, cómo ha vivido ese día y leer algo de la Escritura y encomendar en oración al Señor el descanso para que haya un real descanso y para poder depositar en Él todas las preocupaciones. Luego dice también al levantarse, al iniciar un nuevo día, encomendarse al Señor para las nuevas experiencias, para todo lo que traerá de sí el día. Muy importante poder decirle al Señor, Señor, aquí venimos para entregarte este día en tus manos, para que nos ayudes a obedecer, para que nos guardes, nos cuides, nos ayudes y para que nos ayudes a reconocerte en todos nuestros caminos. El Señor es sabio en habernos dado este mandamiento. Se lo dio a los judíos, ellos todavía lo guardan, nos lo dio a nosotros también que tenemos familia. También dijo de atarlas como señal en la mano y en la frente, entre los ojos.
Y yo creo que para nosotros esto sería tener nuestra Biblia en nuestras manos y leerla, tenerla delante de nuestros ojos. Y esa es la imagen que transmitiremos a nuestros hijos acerca de nuestra relación con la Escritura. Muy cerca de nuestras manos siempre y muy cerca de nuestros ojos, muy a menudo cerca de nuestros ojos en la lectura. Y ese ejemplo impactará los jóvenes corazones. Por otro lado, escribirla en los postes de la casa y en las puertas. Eso sí que es importante. Importante por el testimonio para la familia, para los miembros de la familia. Importante para inquietar las conciencias de los miembros de la familia con los mandamientos del Señor, por si acaso hay un desvío o hay pensamientos que están llegando. Es muy bueno cuando hay ciertos versículos en determinados sitios de la casa que nos recuerdan o las promesas del Señor o que Él está presente o que Él no está lejos. Pero también para los visitantes. Cuando llegan a una casa, esos versículos son palabra pura de Dios y pueden impactar los corazones. Y creo que eso ha ocurrido en muchos lugares. Escribirlas en los postes de la casa y en las puertas. Pues esa es una buena manera también de transmitir y de repetir los mandamientos del Señor a todos los miembros de la familia. Y de esta manera, todo ayudando, vamos creciendo. Porque el sacerdocio es algo para lo que uno se prepara. Y esta es la manera de hacerlo. Desechando lo que ya hemos visto, deseando ardientemente la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos el verbo gustar. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Los padres, como ya dijimos, antes de iniciar su hogar, inclusive antes del noviazgo, gustan ya de la benignidad del Señor. Luego en el noviazgo, luego en el matrimonio, el periodo en el que están solos, los dos son tiempos de crecimiento en gustar la benignidad del Señor. Él es benigno, no solo es bueno, Él es benigno, busca hacer el bien. Y eso, descubrir cómo Él, todas las cosas que hace, las hace para buscando nuestro bien, es gustar la benignidad del Señor. Pero esto también se puede enseñar a los hijos, hacer que ellos gusten la benignidad del Señor a su nivel, cuando están muy pequeños, con una canción tierna que les hable del Señor, aunque ellos no puedan repetirla, todavía no hablan, pero esas palabras y la manera, la expresión del rostro de la madre o del padre al cantársela, queda grabada en su memoria. Y luego van creciendo y van viendo, el Señor es bueno, busca cuidarnos, nos provee lo necesario. A Él le puedo confiar todos mis problemas. Él es bueno y poderoso para ayudarnos. Cuando hacemos lecturas y explicaciones de la Escritura a su nivel, cuando son pequeños, pues será muy poco tiempo. Cuando van creciendo, un poco más. Y si van creciendo y entienden un poco más, pues más. Y conforme a su entender, conforme a su nivel, vamos explicándoles las cosas. Cuando hay más de un hijo, cuando van llegando hijos pequeños,
hay que tener el cuidado de que todos reciban atención y que todos gusten a su nivel la benignidad del Señor, mediante la lectura de la palabra, explicaciones de la palabra, pero también una oración, si es un bebé, sencilla, muy sencilla, pero el mero hecho de juntar sus manitos y de estar tranquilo cuando papá o mamá están dando gracias por los alimentos, ya empieza a crear un hábito en ellos. Y conforme van creciendo, pues las oraciones pueden ser un poco más largas. Luego, también el hecho de reconocer al Señor en las diferentes situaciones de la vida, eso también se puede ir explicando, de tal manera que pueda gustar personalmente la benignidad del Señor. Y recuerdo yo haber pedido muchas veces cuando mis hijos estaban pequeños que el Señor les diera experiencias propias con Él, aunque fueran pequeños, pero que Él respondiera a sus oraciones. Y el Señor lo hizo. Y los niños van creciendo, experimentando por sí mismos quién es el Señor. No porque papá o mamá me lo dicen, me lo cuentan, sino porque yo lo vivo. Y eso es muy importante. Pasamos a la segunda parte, creciendo hacia un sacerdocio santo. Es la segunda parte de 2 Pedro capítulo 2. Y dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tengamos en cuenta estos resaltados en negro, que nos servirán más adelante. Pero esta es la porción de la segunda parte y tiene también 3 acciones. Acercarse a Él, ser edificados y ofrecer sacrificios. Acercándoos a Él, en primer lugar, los padres, por supuesto. ¿Y quién es Él? ¿A quién es que estamos señalando a los demás miembros de nuestra familia? ¿A quién queremos acercarnos? A Él, que es la piedra viva, llena de vida, en quien está la vida en abundancia. Desechada ciertamente por los hombres, esta es una realidad que también los miembros de mi familia pueden ver. El Señor Jesús no es popular en este mundo, nunca lo ha sido. Hay que esperar hasta el milenio para que Él sea confesado por todas las personas y toda rodilla se doble delante de Él. Pero mientras tanto vivimos en un mundo que lo rechaza. Pero no solamente lo rechaza de por sí, sino que lo ha probado, ha escuchado de Él y conscientemente lo ha rechazado. Eso es el significado de la palabra desechada por los hombres. Luego, lo que pasa es que para Dios es una piedra preciosa, escogida y preciosa, elegida
entre muchas, probada y elegida, y con un alto precio. Preciosa, viene de precio. Además, Él es la principal piedra del ángulo. Es la piedra fundamental para el edificio, según nos dice Efesios 2:20. El edificio es la iglesia y la piedra angular, la principal piedra, la que sirve de guía para todas las demás piedras ser edificadas encima, es el Señor Jesús. Él es la principal piedra del ángulo. Escogida, es decir, única entre otras, y preciosa, quiere decir de gran valor, de alta honra, de gran distinción y de gran estima. Él es la piedra viva a quien tenemos que acercarnos. Y para los que creemos en Él es precioso. Es la misma palabra que acabamos de definir. Es de gran valor, es de alta honra, de gran distinción, de gran estima. Para los que hemos creído y hemos gustado de Él es precioso. Pero para los que no creen, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer, que nos habla de que Él juzgará este mundo. Y a Él, a esa persona que juzgará con justicia, es también la persona a la que nos acercamos. Todo está en Él, todo está concentrado en Él. Vosotros también, como piedras vivas, Él es la piedra viva, pero nosotros como piedras vivas, sois edificados o crecéis. Vamos creciendo cada uno y el edificio entonces va creciendo no solo porque cada piedra va creciendo, sino porque las uniones también van creciendo. Si tomamos las palabras de Efesios 4 aquí. Para ser edificados como casa espiritual, como lugar de la habitación de Dios, cada vez más grande y cada vez más sólida. Y también para crecer como sacerdocio santo. Somos un sacerdocio santo y real, pero el orden es sacerdocio santo primero, apartado de toda otra cosa, de este mundo, para el servicio de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios cada vez mejores. El sacrificio que ofrecemos es siempre el mismo, el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que es un sacrificio que no podemos agotar. Tiene tanta riqueza en sí que solo vamos conociendo poco a poco cosas y esas cosas se las podemos ir diciendo a Dios en nuestro sacerdocio cuando nos acercamos a Él. Hemos sido hechos sacerdotes en primer lugar para la alabanza de Dios. Y por eso dice allí sacerdocio santo antes que sacerdocio real. En primer lugar para Dios, en segundo lugar para las demás personas, que es de lo que habla el sacerdocio real. En la parte de abajo hay la cifra de días que pasa un niño con sus padres de los 0 a los 12 años. 4.380 días, de los cuales 624 son domingos y normalmente en una familia cristiana se va a la reunión, pasamos con otros creyentes. ¿Cuánto se puede edificar en esos días, día tras día, domingo tras domingo? Mucho, mucho. Antes de los 12 años, cuando va a empezar la adolescencia y esos años son tumultuosos, difíciles,
para los hijos y para los padres. Antes de que lleguen esos años, es mucho lo que se puede sembrar en esos corazones. Y luego, si normalmente los hijos siguen en el hogar, siguen aprendiendo, y si llegamos hasta los 18 años, encontramos 6.570 días. Cada día leyendo algo de la Escritura, aprendiendo cosas, aprendiendo de la benignidad del Señor y de sus demás virtudes. ¿Cuánto aprendemos? Y en 936 domingos que tienen 18 años, en la reunión, en la escuela dominical, luego en la clase de jovencitos y tal vez de jóvenes, es mucho tiempo en el que podemos aprender mucho de la Escritura y de las experiencias con el Señor. Una gran riqueza. ¿Para qué crecemos? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, dice Colosenses, podemos presentar acciones de gracias. Tenemos que ser gratos, dar gracias. También nos dice Hebreos, dar alabanza, alabar al Padre y al Hijo, alabar al Padre por medio del Señor Jesús, un sacrificio agradable. Y luego adoración, como se lee en Apocalipsis 5:13, que después de haber considerado al Cordero de Dios que fue inmolado y de recibir él gloria y honra, todo el universo se postra también ante el Padre. Y la razón, el motivo es por el Cordero y por el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Esas cosas ya las podemos hacer en nuestras reuniones y también en nuestros hogares. Allí podemos aprender a hacerlo. Allí podemos enseñar a los niños a hacerlo. Allí podemos enseñarles a que se vayan ejercitando en decirlo, a encontrarlo en la Escritura. Hay que tomar tiempo para enseñar esto con paciencia, regularidad y perseverancia. Si un miembro de la familia cree en el Señor, en esta porción que hemos leído dice, no es avergonzado, es salvo, tiene vida eterna. También el que es salvo, para los que creen, el Señor Jesús es precioso. Para vosotros, Él es precioso. De la misma forma que lo es para Dios. Ya hemos visto, piedra escogida, preciosa. Entonces, tenemos algo en común con el Padre. Él considera precioso, de alto valor al Señor Jesús, y nosotros los creyentes también. Qué privilegio y qué gusto. Y luego el miembro creyente de la familia puede crecer, como hemos visto, y ser edificados y ser preparados para cuando ejerza el sacerdocio en la congregación. Pero también, tristemente, es real que hay miembros de la familia que no creen. Y por eso he resaltado estas palabras en negro. Es una realidad el hecho de que haya desechado al Señor Jesús, el hecho de que será avergonzado, el hecho de que encontrará en el Señor Jesús una piedra de tropiezo, el hecho de que tendrá un destino lejos del Señor si no se arrepiente y entrega su vida al Señor, el hecho de que está en tinieblas como estábamos nosotros antes,
el hecho de que no sea parte del pueblo de Dios y el hecho de que no haya alcanzado misericordia. Esto es solemne, no es un juego, no es esta religión. Y entonces que el hijo pueda escoger la religión que quiera. Es que la cosa es seria porque solo el Señor es el camino al Padre. Entonces, si desecha el único camino a Dios, solo le espera la perdición. Y es importante que entendamos y pensemos en esto, en esta realidad, para poder hablar con nuestros hijos claramente de estas cosas. Y cuando ya crecen de tal manera que no permiten que les hablemos de estas cosas, orar fervientemente por su conversión. Ellos tienen que tomar la decisión delante del Señor, pero es muy importante la crianza que han recibido, por una parte, y por otra, el incansable sacerdocio de los padres intercediendo por él. Pues que el Señor nos ayude, porque yo sé que esta es una situación real que muchos enfrentan. Y vamos hacia la última parte, que es creciendo hacia un sacerdocio real. Es la última parte de esta porción. Y aquí en esta última parte hay dos verbos. El verbo ser y el verbo anunciar. En esta porción dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. No lo he leído literalmente, sino más o menos lo que me he acordado de memoria. Pero notemos, esto es lo que somos delante de Dios en el Señor Jesucristo. Linaje escogido. Como Él fue escogido, así fuimos nosotros escogidos, elegidos entre el grupo general de seres humanos, elegidos, escogidos. Un sacerdocio real, de ahí la corona que aparece arriba. Somos un reino, personas de muy alta, de la alta sociedad delante de Dios, de la realeza. Somos un reino de sacerdotes. Y el reino, el rey normalmente lo es en representación de su nación delante de otros reinos o de otros gobiernos. Y eso es lo que pasa con nosotros, que somos representantes del Señor en este mundo, pero con una alta dignidad, no cualquier cosa, no somos súbditos, digamos, en ese sentido de real sacerdocio. Sí somos súbditos del Señor y le debemos a Él obediencia, pero como sacerdotes tenemos esa dignidad real de la realeza. Y de esa manera debemos presentarnos con toda dignidad, como el Señor Jesús nos mostró y como Él se mostró ante otros reyes, Herodes, Pilato, que no era rey, era gobernador, pero ante un gobernante se presentó con toda dignidad. Real sacerdocio, nación santa, apartada para Dios, pueblo adquirido por Dios, o como dice la versión moderna, de posesión exclusiva. Dios nos compró, el Señor Jesús pagó el precio para comprarnos para Dios, somos su posesión exclusiva.
somos ahora pueblo de Dios. Somos su pueblo y hemos alcanzado misericordia. Pues nuestro deber como un reino de sacerdotes es anunciar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de él? Pues él es la luz, nos llamó a su luz admirable. Estábamos en tinieblas y él nos llamó a su luz. Él es la luz del mundo. Él es benigno, lo vimos en los primeros versículos. Busca el bien de quien se entrega a él. También es misericordioso, porque nosotros hemos alcanzado misericordia. Él es la piedra viva, la piedra del ángulo, la piedra principal, escogida, preciosa para Dios. Son virtudes que Él tiene y que esta porción nos ha dejado ver, aparte de las muchas otras virtudes que vemos en otras partes de las Escrituras. También que Él ofrece seguridad al que cree en Él, a causa de su obra finalizada en la cruz, completada, lista, donde ha pagado todo. Pues por esa razón Él ofrece seguridad al que se acoge a Él. Y esa es una virtud de Él, su fidelidad para el que se acoge a Él. Y por último, es el juez justo que reinará sobre este mundo. Al que no cree, el Señor lo juzgará, pero lo juzgará de una manera justa. Todos esos son virtudes de Él que podemos anunciar. Pues, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo es un hogar que prepara para el sacerdocio? Es un hogar que desecha las conductas y el lenguaje que van en contra de la verdad y la honra para otros. Lo vimos en los primeros versículos. La palabra de Dios tiene un lugar prominente en los hábitos familiares. Se cultiva una cercanía vital con el Señor Jesucristo. Es una realidad verlo a Él en esa familia. Ese hogar es un vivero donde se cultivan las costumbres sacerdotales de alabar y engrandecer a Dios por medio de Jesucristo. Allí se cultivan todos esos hábitos, esas costumbres. En quinto lugar, es un lugar donde se declara con claridad lo que es el pecado y la necesidad personal del Salvador. Allí en ese hogar se declaran y se meditan las virtudes del Señor Jesucristo. Y por último, se anuncian al mundo por palabra y por hecho se declara la urgente necesidad del Señor y Salvador. Pues, como les conté al principio, yo llegué al Señor digamos, al visitar una familia cristiana piadosa y pude ver allí virtudes del Señor por palabra y por hecho. Pues quizás haya otros que el Señor usará en su hogar, hermano o hermana, que el Señor usará su hogar para traerlos a sus pies. Y también que pueda usar su hogar para formar a los miembros de la familia para ser sacerdotes, santos, que alaban, que presentan sacrificios de alabanza por medio de Jesucristo al Padre, y también que anuncian las virtudes, las muchas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos ayude, hermanos.